Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Bienvenidos nuestros hermanos que están conectados, los de Casa de Oración Sinaí, como los que también son de otra iglesia. Dios les bendiga. Esperemos que la palabra del Señor sea viva y eficaz en cada corazón. Amén. Voy a permitirme darle lectura a un salmo, si usted lo quiere buscar ahí en su casita, el Salmo 114. Vamos a leer, voy a leer este salmo, un salmo muy hermoso, un salmo que hace unos días meditaba en él y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Salmo 114, la Biblia dice así: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Si usted está de pie en su casita, puede sentarse, acomódese muy bien, nada más no se acueste, se vaya a dormir, ¿verdad? Este salmo, hermanos, es un salmo muy hermoso. Es un salmo precioso que cada vez que lo leemos, hermano, sacamos enseñanza de la palabra del Señor. Y este salmo, hermanos, nos habla cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero, hermanos, vamos a analizar en esta tarde la palabra del Señor. Este salmo, hermanos, es un llamado para recordar la compasión y el poder de Dios a favor de su pueblo. Le vuelvo a repetir, es un salmo llamado a recordar la compasión de Dios por su pueblo. Este salmo, hermanos, es uno de los salmos que se le denomina Salmo Hayel, que esta palabrita así como que nos suena raro, pero no es otra cosa más que es uno de los salmos, al igual que el Salmo 111 y el 112 y el Salmo 113, hermano, estos comienzan o concluyen con un aleluya, con un alabar a Dios. Cada vez que se leía o se cantaba este salmo, terminaban aleluya o un gloria a Dios. Estos salmos fueron usados en la fiesta de la Pascua. Se usaban el Salmo 111, 112, 113. Se usaban en las fiestas de la Pascua, Pentecostés, tabernáculos y en la dedicación. Aparentemente estos salmos eran cantados durante el tiempo que se celebraba la Pascua. Algunos eruditos opinan que cantaban estos tres salmos al comienzo y otros tres al final de la Pascua. Otros opinan que eran cantados intermitentemente durante la Pascua. Y bueno, si nosotros a la luz de la palabra, ahorita que vamos a analizar este salmo, vamos a ver que pues sí es probable que se cantara durante la Pascua, porque el pueblo de Israel recordaba precisamente lo que le acabo de mencionar, recordaba la compasión y el poder de Dios a favor de su pueblo, como lo sacó de Egipto de la esclavitud. Este salmo, hermanos, es un salmo de alabanza al Dios que podemos contemplar en los salmos anteriores. Es un salmo de alabanza en el cual podemos proclamar a nuestro Dios. Por ejemplo, en el Salmo 113 se ve que Dios es el creador, pero que también es el redentor. Y no solo el redentor de nuestras vidas, sino también de la misma creación. Es por eso que debemos alabar a nuestro Dios. Estos salmos han sido escritos para que usted y yo alabemos a Dios, recordando el amor, la compasión que Él ha tenido de nosotros. El Salmo 114, hermano, echa un vistazo, mira retrospectivamente al tiempo en el que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto.
Él ve hacia atrás y ve cómo fue la salida del pueblo de Dios. Y empieza así: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero. Y cabe recordar en esta tarde, hermanos, que el pueblo de Dios se multiplicó ahí en Egipto, pero me voy a ir un poquito más atrás. Hagamos un poco de contexto de este salmo o de lo que fue la salida de Egipto. Cuando Abraham llegó a la tierra de la promesa, Abraham era un extranjero. Dios, cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a dar un lugar muy especial. Y cuando Abraham ya está por allá en sus tiendas de campaña, hermano, y Dios se le presenta a Abraham, hay una palabra donde le dice: yo voy a hacer de ti una gran descendencia, te voy a dar hijos. Pero también, hermano, Abraham, cuando Dios se le presenta, él le pide garantías a Dios y le dice: ¿qué será de mi descendencia? ¿Qué va a ser de ellos? Y Dios en su misericordia le dijo a mismo Abraham, aún no tenía hijos Abraham, y Dios ya le había dicho: tu pueblo, tu descendencia van a ir a la tierra de Egipto y ahí se van a convertir, se van a multiplicar de tal manera que de ahí saldrá la nación que yo escogí. Así que Israel comienza su existencia como nación, hermano. Suena curioso esto, pero dentro de Egipto, porque ahí se multiplicó. Pero bueno, ahí también se ve el nacimiento de un líder al cual Dios llamó para que liberara a su pueblo. La Biblia nos cuenta del sufrimiento del pueblo de Israel. Nos habla de las dificultades, de las persecuciones, de los problemas que tuvieron en Egipto el pueblo de Israel. Y Dios, hermano, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de compasión. Por eso este salmo es para recordar la compasión y el amor de Dios por nosotros, su pueblo. Dios recordó la promesa que le había hecho a Abraham. Y dice la Biblia en Éxodo, hermanos, que el pueblo clamó estando en Egipto, siendo esclavos, siendo maltratados por los egipcios. Dios escuchó su clamor, vio la situación de los israelitas y tuvo compasión de aquel pueblo y les dio la libertad de Egipto. Y este salmo precisamente inicia con el viaje por el desierto. Qué hermosa es la palabra del Señor. La intención original de Dios, hermano, con el pueblo de Israel es que precisamente este pueblo fuera una nación de sacerdotes. No simplemente una de las tribus, no, sino que toda la nación, lo cual implicaría, hermano, que todos ellos llegaran a ser sacerdotes para el mundo. Y bueno, tal vez usted que nos ve o nos escucha por primera ocasión va a decir: pero ¿cómo sacerdotes, hermano? Porque viene a nuestra idea algo que pues está muy distorsionado, ¿verdad? En el grupo de líderes estamos hablando acerca del sacerdocio bíblico. Y fíjese, hermano, que la palabra sacerdote significa, desde el hebreo original, desde un principio, es un mediador. Sacerdote es aquel que une a la gente con Dios, es un constructor de puentes, es alguien que hermano, se preocupa porque el que no conoce de Cristo lo pueda jalar, lo pueda unir a que conozca a Jesucristo. Ese es un sacerdote. Pero no me voy a detener en esto porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es, hermano, recordemos la compasión y el amor de Dios en nuestro peregrinar. Fíjese que Dios tuvo esa intención de que este pueblo fuera para Él. Y hermano, podemos nosotros también compararnos con el pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, pero ahora nosotros hemos sido injertados en Cristo Jesús y eso es hermoso.
Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por el enemigo, estaba siendo golpeado, azotado, herido, abusado por Egipto, hermano, se compara a nuestra vida. Y un día el Señor también escuchó nuestro clamor y vio nuestra situación. Nos vio perdidos en el mundo. Nos vio, hermano, también clamando misericordia. Yo no sé usted cómo venga. Y muchas veces algunos decimos, pues yo conocí a Dios desde niño, pero todos sin Cristo estábamos perdidos. Todos. No existen cristianos de cuna. Sinaí lo sabe. Esa palabra no existe porque todos nacemos con la tendencia a pecar. Que si bien Dios tuvo misericordia de algunos de nosotros a temprana edad, gloria sea al Señor. Pero, ¿qué vio Dios en nosotros? Usted y yo estábamos perdidos, estábamos esclavos en el pecado. El mundo te golpeó, el mundo te hirió, el mundo te lastimó, estabas atado, estabas cautivo en el Egipto espiritual que era el mundo, y el enemigo era quien gobernaba tu vida. Pero un día Jesucristo vio, y tal vez tú puedes decir, pero yo no clamé. Y es que no es así, hermano. Porque sin Cristo, a veces, bueno, el más perdido ni se da cuenta que está perdido. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de nosotros y nos otorgó un libertador que se llama Cristo Jesús. Y podemos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué Dios nos sacó del mundo? ¿Para qué? ¿Qué vio Dios en nosotros que extendió su mano para sacarnos del mundo, para sacarnos de Egipto? Mire, hermano, la Biblia dice, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, nosotros éramos extranjeros allá y seguimos siendo extranjeros para el mundo. A través de estas preguntas que le acabo de mencionar, ¿por qué Dios nos sacó del mundo? ¿Para qué? ¿Y qué vio Dios en nosotros que extendió su mano para sacarnos de Egipto? Meditaremos en esta tarde en la palabra de Dios. Dios llamó a un pueblo de uno que no era su pueblo. ¿Cómo está esto? Sí, o sea, Dios permitió, hermano, Dios permitió que el pueblo, su escogido, se multiplicara en Egipto, viviendo en Egipto, viviendo con una cultura diferente, con dioses paganos, con gente que no conocía de Dios. De ahí, hermano, Dios llamó a su pueblo de uno que no era su pueblo. Espero darme a entender. Y a usted y a mí, Dios nos llamó. Ese es un gran privilegio que tenemos, que Dios del mundo, del Egipto espiritual, de allá, hermano, nos llamó a nosotros que somos suyos de uno que no es su pueblo, porque el mundo no puede ser nuestro hogar. La historia del pueblo de Dios es la historia nuestra. La historia del pueblo de Israel es la historia de la iglesia. La historia del pueblo de Dios es mi historia. Es la historia de la iglesia de hoy, en la cual nosotros podemos ver a un Dios libertador. Un Dios que libera a su pueblo, pero acompañándolo y permaneciendo junto a ellos. Esto es lo más hermoso, hermano. Dios saca de la esclavitud y lo hace con propósitos específicos. Lo primero que vemos en este salmo, hermanos, es la redención de nuestro Dios. La Biblia dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, hermano, vemos que Dios escuchó el clamor de libertad cuando el pueblo estaba oprimido. Éxodo 3:7 nos dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores.
pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermano, lo primero que vemos en este salmo es la redención de Dios por su pueblo. Éxodo nos dice, hermano, que el clamor de los hijos de Israel llegó ante la presencia de Dios. Y mismo Dios dice, y he visto la opresión con que los oprimen. Si en este día hay alguien que está todavía en el mundo, en el Egipto, hermano espiritual, y te sientes oprimido por algún vicio, yo no sé por qué, pero Jesucristo quiere ser tu libertador. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él nos saca de la esclavitud. Él te quiere sacar de la esclavitud. Yo no te voy a decir esta famosa frase, dale una oportunidad a Dios. No, es al revés. Dile a Dios, dame una oportunidad de vida y sácame de la esclavitud donde yo estoy viviendo. Yo no puedo más. Levanta tu clamor. Levantemos un clamor y digámosle a Dios, sácanos de esta situación. La Biblia nos habla de los sufrimientos del pueblo en Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? En Egipto. ¿Dónde vivíamos nosotros sin Cristo? En Egipto. ¿De dónde Dios nos sacó? De Egipto. Proveyendo un libertador, y ese libertador se llama Cristo Jesús. Amén. Vivíamos oprimidos en medio de un sistema de valores que era ajeno al de Dios, en cuestión de lo moral, donde nosotros, hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque tal vez usted diga, como aquella mujer que dijo alguna vez, no, pues yo creo que yo no era tan mala. Yo no era cristiana, pero yo no le hacía mal a nadie. Cuando le preguntamos, hermanos, ¿usted ha notado un cambio en su vida a raíz de que conoció a Jesucristo? Esta mujer dijo, pues yo no, porque yo en realidad yo no era mala. Yo no le hacía mal a nadie. Pues no, yo creo que yo sigo siendo igual. Yo le dije, usted lo que necesita es a Jesucristo. Usted no ha sido nacido de nuevo. Porque lo primero, hermano, cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, nos sentimos los más miserables, pecadores delante del Señor. Y es que así es, hermano. Yo recuerdo a mis 7 años, 8 años de edad, cuando en esa iglesia de Betel cantaban, pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será. Yo lloraba y lloraba, y yo decía, yo soy esa pecadora, yo soy esa ovejuela que huyó del redil, porque el Espíritu Santo redargulló mi corazón de pecado, y hasta que vine a los pies de Jesucristo a rendirme a Él. Hermano, no éramos los mejores. Cuando nosotros estábamos en el mundo, recordemos esto, iglesia. Por eso este salmo, recordando la compasión y el amor de Dios para nuestra vida. ¿Cómo vivíamos? En un sistema de valores que era ajeno a los valores de Dios. Donde nosotros éramos regidos por nuestra propia ley. Vivíamos por lo que nosotros dictábamos, lo que nuestra conciencia nos dictaba. Hermano, Efesios 2, verso 1 nos dice, hermanos, esos versos hasta el 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así vivíamos sin Cristo, así vivíamos en el Egipto, así estábamos esclavos, hermano, pero vino Cristo, vino el libertador y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
Y es que así vivíamos. Seguíamos la corriente de este mundo. Y ahora se usa, no sé, en los tiempos donde usted vivió, no sé, que ahora se usa que todos, pues no sé, las corrientes del mundo de esas épocas, que ahora se usa este tipo de baile, toda la corriente del mundo, que ahora se usa la forma de vestimenta de todo lo mismo. Así vivíamos, seguíamos las modas, seguíamos todo lo que el mundo nos presentaba, así se vivía. Seguíamos la corriente de este mundo y le estoy diciendo, seguíamos, porque en Cristo al único que seguimos es a Él. Amén. Y sigue diciendo Efesios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin Cristo éramos desobedientes, hermanos. Así nos vio Cristo en nuestro Egipto espiritual. Y es que cuando comparamos el Egipto del pueblo de Israel, decimos, no, yo no vivía así. Yo no hacía ladrillos para satisfacer a los egipcios. No, yo creo que no. Yo no vivía así. Vivíamos peor, hermano. Vean lo que dice Efesios. Vivíamos siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El enemigo, hermanos. Vivíamos regidos por lo que él decía. Y sigue diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo éramos? Bien desobedientes. Yo casi escucho un rotundo amén. Y digo, éramos, porque si ahora Cristo nos sacó de Egipto, nosotros vamos caminando en nuestro peregrinar a la tierra prometida y estaremos con Cristo Jesús un día. Aleluya, amén. Hijos de desobediencia. Y sigue diciendo el verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ay, hermano, esta palabra está hermosa. Pero nos dice que eso éramos antes. Al que tiene al lado en su casita, dígale, ¿verdad que si eras eso antes? ¿Verdad que ya no eres igual? ¿Sí? Número 1, desobedientes. ¿No? Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo que yo quería, yo hacía. Lo que yo a mí se me plazca, eso hago. Si tú sigues viviendo así, hermano, lamentablemente no has salido de Egipto. Haciendo la voluntad de la carne y de tus pensamientos. Y sigue la palabra. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, no hay un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos son bien iracundos? Yo no sé esto, yo no lo traigo aquí. Pero ¿cuántos son bien iracundos? Hijos de ira. Y a veces tu esposa, varón, nada más está atenta a ver cómo llegas del trabajo. Si azotas la puerta, agarran y hasta se meten los hijos y dicen, bien enojado. O también nosotras las señoras, ¿no? Ven en la cara cómo viene. Si se le subió el color a la cara a la hermana Raquel, roja. Me decían por ahí, usted nomás se pone roja. Le dije, sí, pero porque estoy menopáutica, no porque estoy enojada. Hay que saber hacer una diferencia, ¿no? Hijos de ira. Y recuerdan los de Sinaí, ese estudio que nos dio el hermano Abel de los vasos, el vaso de la ira. ¿Qué le pasa al vaso de la ira? Al fuego. Hecho pedazos y no sirve más que para rascar la sarna de los allagados con la lepra. Espero que no te he equivocado de eso, ¿verdad? Hermano, dice la palabra del Señor, por naturaleza hijos de ira. Y la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Y luego termina este verso,
lo mismo que los demás. Es por eso, hermano, que yo me atrevo a decirle, si a ti Jesucristo ya te sacó del mundo, te sacó de Egipto, te libertó, tú ya eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y dice el verso 4, pero Dios, aquí vemos la compasión y el amor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Así nos vio en el Egipto. Así nos vio la vida en Egipto, donde gobierna el humanismo, donde lo que Dios llama malo, el hombre lo llama bueno. ¿Qué tiene de malo, hermana? Mire, a veces hay algunos cristianoides y más los jóvenes, ¿no? Me dicen, hermana, un día vino un muchachito, creo que fue Samuelito. Hermana pastora, ¿hay algo de malo escuchar música pagana? Y yo le dije, pues, nada de malo. Entonces, ¿sí puede escuchar? Pues claro. Si tú no has consagrado tu vida a Cristo Jesús y sigues siendo uno del mundo, no tiene nada de malo para ti. Pero si tú has decidido seguir a Cristo, pues yo no sé qué hay de bueno la música pagana para un cristiano. Ahora, le voy a decir esto. Antes sí sufría. Antes sí decía, ay, ¿por qué no cambian? ¿Por qué son tan cancioneros? Hoy en día ya no. Mire, el asunto está bien fácil. Tal vez usted diga, hermana, entonces, ¿sí puedo escuchar música pagana? Mire, hermano. Escuché al pastor David de Texas y él decía esto. Si a usted le da tiempo de escuchar música pagana, adelante. A mí no me da tiempo, pero mira Yemima, si a ti te da tiempo de escuchar música pagana, adelante. Si después de hacer tu devocional en la mañana, de meditar en la palabra de Dios, de examinar los músicos un canto, de revisar notas, de revisar tonos, de volver a la palabra, de componer un canto, si a ti te da tiempo de ir a la escuela, regresar, hacer tareas, ir al trabajo, vas y vienes, si a ti te da tiempo, adelante. A mí no me da tiempo. La respuesta es clara para usted. Y es que, hermano, la vida en el mundo se da así. Ahí gobierna el humanismo. Lo que Dios llama malo, el hombre lo llama bueno. ¿Qué tiene de malo escuchar música pagana? Si a usted le da tiempo después de su devocional, después de meditar en la palabra, los predicadores, después de preparar 5 sermones a la semana, después de ver a su familia, después de trabajar, yo le digo algo, páseme la receta para que a mí también me dé tiempo, porque a mí no me da el tiempo para escuchar música pagana. Ay, hermana, pues de camino de la casa al trabajo, hermano, si te da tiempo, adelante. Pero ese tiempo, ¿por qué no lo aprovechas y pones una prédica, unas alabanzas? Si tú, el líder de la iglesia Sinaí o de otros lados, nada más te preparas a predicar cuando te toca, déjame decirte que Dios tenga misericordia de ti. Dios nos sacó de Egipto, hermano, donde... Bueno, no lo voy a dejar con la tentación de esto, del que predica, del que se prepara nada más cuando predica. Mire, estamos en pandemia. Regresando, se hará el listado. Y no me vayan a salir con que, ay, es que deme más tiempo porque no me he preparado. 3 meses que usted no haya preparado un sermón. Usted sigue viviendo en Egipto bajo las normas que a usted mismo le place y usted necesita ser libre de esa esclavitud. Donde el lenguaje es diferente. El verso 1, fíjate, todavía voy en el verso 1.
Y usted a lo mejor pensó, digo, ay, va a ser bien rápido porque tiene 8 versos. Voy en el verso 1 del Salmo. Dice la Biblia, hermano, que vivían en un pueblo extranjero. En el original hebreo se lee así: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo donde había un lenguaje ininteligible. Y esta palabra significa incoherente. Nada más en el verso 1 nos quedamos. ¿De dónde sacó Dios al pueblo? De un lugar donde su forma de hablar era incoherente. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros, hermanos? Del mundo donde el lenguaje es incoherente. ¿Usted le entiende la manera del mundo, hermano? Si a veces no nos entendemos ni nosotros. Incoherente. Alguna vez el hermano Rubén nos habló de los términos mexicanos, no sé, modismos se le llama, que no tienen sentido. Mexicanismos, dice el hermano, ¿sí? Que no tienen sentido y que todavía los cristianos los seguimos utilizando. De un pueblo donde la lengua era ininteligible. A mí me encantó esta palabra del hebreo original. Y significa incoherente. O sea, a veces nos vienen a hablar y nos avientan y ¡shum! Y dice uno, ay, esto es, lo entendí, este sí, este no. Tu forma de hablar es incoherente. ¿No? Nada más le voy a decir un mexicanismo, porque tampoco me gusta. Esa muchacha me gusta un resto. O sea, no te gusta nada. Porque ¿qué es restar? Es quitarle, ¿no? Quitarle el valor. Yo no preparé esto para hoy. Pero hermano, de allá nos sacó el Señor. De allá nos sacó el Señor. A veces es tan dañino escuchar todavía gente cristiana hablando idioma extranjero ininteligible. De hoy en adelante voy a utilizar esa frase cuando los escuche hablar raro. Le voy a decir, ay, qué lenguaje tan inteligible tienes. Y a mí me suena tan falto de inteligencia, ¿no? Acordémonos de Daniel y sus amigos que los llevaron a Babilonia y hasta el lenguaje, el idioma les cambiaron. Hermano, si somos pueblo de Dios, si el sistema de este mundo te incomoda, si tú ya no participas de la idolatría, es porque ya salimos de Egipto. Pero si el modelo de este mundo a ti no te incomoda, es más, te sientes como pez en el agua, si ya salimos de ahí, debemos mostrar un cambio en nuestra forma de hablar. Si nos sentimos mal, el lenguaje debe ser diferente al lenguaje de Dios, el lenguaje del hombre. El lenguaje de Dios al lenguaje del hombre debe ser diferente. Pero si todavía participas y te conformas al molde de este mundo, puede ser que usted esté caminando con un pueblo que no es su pueblo. Se lo vuelvo a repetir. Si ya salimos de Egipto, mostremos un cambio en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. Si tú te sientes mal con el sistema del mundo, gloria a Dios, tu lenguaje debe ser diferente, porque el lenguaje de Dios al lenguaje del hombre es diferente. Pero si todavía participas y todavía estás amoldado al molde de este mundo, puede ser que usted esté caminando con un pueblo que no es su pueblo. Porque nosotros vamos caminando. El Señor ya nos sacó de la esclavitud, pero vamos en nuestro peregrinar. Hebreos nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros y no debemos aferrarnos a lo terrenal. Hebreos 11:9 nos habla, hermano, de Abraham y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa. Fíjese, hermano, que Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios. Con esto no le voy a decir que no haga su casa, no, se haga su casita. Pero no se aferra a lo material, hermano. Mire, bien pudo Abraham levantar un castillo. Él sí llegó a la tierra de Canaán. Pero él habitó en tiendas. Y dicen los comentaristas que Abraham sabía que él era peregrino y extranjero en esa tierra. Él no se aferró a construir una mansión donde Dios le había dado, porque él sabía que él era extranjero en esta tierra y que tenía una mejor promesa con nuestro Dios. Segundo propósito por el cual Dios nos sacó. Hermano, ya nos sacó para liberarnos. Ya nos sacó para que marquemos la diferencia. Pero el siguiente propósito es para que seamos un pueblo consagrado a su servicio. Verso 2. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Este verso, hermano, a mí me encantó. Dios te sacó de Egipto para que tú seas su pueblo. Pero no cualquier pueblo, un pueblo que te consagres. ¿Y cómo te vas a consagrar? Pues dejando los hábitos del mundo, ya no amoldándote al molde del mundo, lo que ya acabamos de ver. Ahora, conságrate para su servicio. Dice la Biblia, Judá vino a ser su santuario. El santuario era una cosa dedicada a Jehová, consagrada. Ese lugar era consagrado para cosas santas. Dios te sacó y me sacó de la esclavitud para que fuésemos su pueblo, donde permanezca en nosotros y con nosotros. Ahora nosotros somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Él te sacó de Egipto para que ahora tú te consagres y Él viva en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, pero Él habita en tu corazón porque tú eres de Él. Nos sacó de la esclavitud para que fuésemos un pueblo donde esté con nosotros. Ya no somos como los demás. Por lo tanto, amados hermanos, comportémonos como el pueblo escogido por Dios. Vea qué hermoso verso, hermano. Judá vino a ser su santuario. Judá vino a ser el lugar donde Dios habitó, donde ese pueblo se consagró, donde el mismo Señor se movía en medio de ellos, por medio de la Shekinah, por medio de la nube, por medio de la columna. Él se movía y Él lo escogió y dijo, ven, yo quiero que tú seas mío, tú eres mi santuario, eres consagrado y ahora yo voy a estar contigo. Y es que la presencia de Dios se mueve en medio de la santidad de su pueblo. Ya somos dedicados a Dios. Ya somos consagrados para cosas santas. Ya no somos como los demás. Por lo tanto, yo le animo, comportémonos como el pueblo escogido por Dios. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Hermano, ahora nosotros representamos al señorío de Jesucristo. Pero si no nos dejamos gobernar por Él, ¿cómo lo vamos a representar? Algo más que dice la palabra del Señor, hermano. Del verso 3 al 6 nos habla que Él nos sacó, al igual que al pueblo. Hermano, y nos da la victoria mostrando su poder. Si el Señor te sacó de la esclavitud del mundo, no es para dejarte a merced del enemigo nuevamente, no. Él te ha sacado, hermano, y te ha mostrado su poder. Verso 3, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderos. Y esto lo podemos ver en el pueblo de Israel, hermano. El mar lo vio, pero ¿qué vio?
Nosotros leemos rápido esos versos. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Por ahí hay una alabanza en relación a este salmo. La vida del cristiano es difícil, no es fácil. No es decir, vente al conocimiento de Dios y tus problemas se van a acabar. No, al contrario. Vas a pasar por desiertos y por soledades. Pero aquí lo hermoso es que Dios está con nosotros. Él nos sacó y nos dará la victoria mostrando su poder. Hermano, enfrentamos desiertos, enfrentamos obstáculos y a veces pensamos que no vamos a sobrevivir, pero Dios va a nuestro lado y lo hace de una manera milagrosa. En Éxodo y Josué nos habla de este suceso. Dios le dice a Moisés en Éxodo 14:21, le dice, ¿qué traes en la mano? Pues trae la vara, pues extiéndela. Y Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, tendiendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Se cumple, hermano. Le vuelvo a repetir este salmo. Es un salmo recordando lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero a mí me encanta esta palabrita. El mar lo vio. ¿A quién vio? El mar lo vio y huyó. El mar vio el poder de Dios y se hizo a un lado, porque ante la majestad del Todopoderoso que te sacó a ti de Egipto, ante la majestad del Rey, la misma naturaleza obedece para que tú pases en seco. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado en victoria? Sí, con angustia, sí, con desolación tal vez, sí, diciendo, si yo atravieso por aquí me voy a ahogar, aquí voy a perecer, pero se hace presente el Todopoderoso y te hace pasar en seco, porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Él te da la victoria. Enfrentamos situaciones muy difíciles, por eso este salmo es recordar la compasión y el amor de Dios por ti y por mí. ¿Y qué decir de Josué, hermano? Cuando, hermano, ellos iban a pasar el Jordán, llevaban el arca. Y los pies, dice la Biblia, que de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua. Pero, hermano, se detuvieron las aguas como en un montón. Y pasó el pueblo. ¿Qué vio? ¿Qué vio el mar? ¿Qué vio el mar? Al mismo Dios. La misma naturaleza obedece a su Creador. Recordemos a Jesús cuando en aquella tempestad que casi volca la barca de los discípulos, ¿no? Se paró Jesús y le dijo, calla, enmudece. Y al instante el mar le obedeció. Hermano, tenemos un Dios grande, poderoso. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero Él sigue actuando a tu favor. Amén. Gloria a Dios por ello. Sí, amén. Verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Ay, hermano. Dios muestra su poder ante la misma naturaleza. Ante el señorío de Dios, la misma naturaleza le reconoce, escucha la voz y obedece a su Creador. La naturaleza nos la gana muchas veces. Amén. Gloria al Señor, hermano. En nuestro peregrinar, ya salimos de Egipto, ya estamos más para acá. Hermano, hemos visto y seguiremos viendo la provisión de Dios y su compasión. No tenga temor de decir, hermana, ya nos sacó al desierto, ya nos llevó de Egipto, ya nos sacó, ¿en dónde vamos? No tenga miedo, Dios está con nosotros. Y Dios dará su provisión y mostrará su compasión. En el peregrinar, Él nos ha sustentado.
El mismo Dios te sustenta, suple tus necesidades y te da lo que te falta y te alimenta con el alimento que Él considera necesario. El pueblo de Israel tuvo hambre y Dios le dio alimento. El pueblo de Israel tuvo sed. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Ve a la roca. Ve a la roca. Hermano, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Vamos en un peregrinar. Y tal vez muchos de nosotros, tal vez muchos de ustedes se sientan como en Egipto encerrados. Pero Dios tiene propósitos para nosotros. Amén. Dios, hermano, le dio al pueblo de Israel agua de la roca. Y saciaron su sed. ¿Cuántas veces tu vida está sedienta y vienes a la roca que es Cristo Jesús y vuelve a saciar tu sed espiritual y te da nuevas fuerzas para seguir adelante? Dios saca a su pueblo de un lugar hostil para darnos libertad. ¿Me escuchó bien? Para darnos libertad. Dios nos ha sacado de ese lugar. Dios nos ha sacado de Egipto para darnos descanso. Nuestro descanso se llama Cristo Jesús. Hermano, quiero terminar leyendo este salmo. Verso 6. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Todo esto lo vivió, hermano, el pueblo de Dios en el desierto. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Hermano, ¿cómo nos ponemos nosotros cuando tiembla en nuestro querido México? Clamamos misericordia por lo que hemos vivido. Sí, amén. Pero cada vez que Dios se hace presente, esta tierra tiembla, porque Él es el dueño. Amén. Y Él establece su señorío en nosotros. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Dios le dio de beber agua de la roca al pueblo. Amado hermano de Sinaí, ¿estás sediento? Clamemos a Dios este día y digámosle: Señor, yo también quiero beber de esa agua de la roca que eres tú, Cristo Jesús. Dios nos ha sacado de Egipto para darnos descanso. En nuestro peregrinar, yo le invito a que caminemos, a que hablemos, a que nos consagremos como el pueblo escogido por Dios. Le vuelvo a repetir. Dios ya nos sacó y hemos visto la mano poderosa de Dios y la compasión de Cristo Jesús. Dios nos sacó de un lugar feo. Hermano, regresar al mundo, eso no es de cristianos salvos. Caminemos junto a nuestros hermanos, conscientes de que pertenecemos al mismo pueblo. Pero si usted no se ha apartado de sus costumbres de Egipto, piénselo bien. ¿Será que usted está caminando con un pueblo que no es su pueblo? ¿Usted se acuerda de los extranjeros, de aquellos que se unieron al pueblo de Israel en el desierto? ¿Recuerda usted? Hermano, es el tiempo de consagrarnos para nuestro Dios. Él ya nos sacó, ya no volver a Egipto. Yo le animo en el nombre del Señor a que camine, a que este día se levante del lugar donde está
y no voltee atrás y diga, es que mi vida de allá, no. Levántese en el nombre del Señor, párese firme y continúe hacia adelante. Péguese a su hermano en Cristo Jesús, dígale, ayúdame, yo necesito avanzar en mi peregrinar. Y un día llegaremos a la patria celestial. Pero mientras tanto, hermanos, seamos el santuario de Dios. Consagremos nuestras vidas para Cristo Jesús y caminemos conscientes que nuestra vida es un peregrinar y que un día lograremos llegar a aquel lugar. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, te adoramos.